Porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con Dios por su muerte, por la muerte de su Hijo, mucho más habiendo sido reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien ahora hemos recibido la reconciliación. Cuando nos sentimos heridos por alguien, sin importar cuánto apreciamos a esa persona, nuestra tendencia es alejarnos, ¿no es cierto? Eso nos pasa. En diversas ocasiones, personalmente, me he encontrado así, en una relación quebrantada, donde las cosas ya no son igual que antes y necesitamos iniciar un proceso de reconciliación. En medio de esta tendencia, muy propia de nuestra raza caída, a veces pensamos que con Dios las cosas funcionan de la misma manera. De hecho, había una oportunidad en la que se me presentó una persona diciéndome que se sentía mal porque no sabía cómo reconciliarse con Dios. Sus palabras estaban cargadas de dolor. El peso de pensar que tenía la responsabilidad de reconciliarse con Dios era una carga que ni ella ni nosotros podemos llevar. Entonces, tener que reconciliarnos con Dios es una carga que no tenemos que llevar porque Cristo la llevó por nosotros cuando éramos sus enemigos. Él nos reconcilió consigo mismo por medio de la muerte de su Hijo y esa reconciliación es para siempre, porque no depende de nosotros en lo absoluto. Nuestro pecado no hace que perdamos nuestra amistad con Dios porque Cristo la garantizó. No causa que Dios nos voltee el rostro porque Él ya lo hizo con Cristo, para no tener que hacerlo con nosotros nunca más. Tú no necesitas lograr reconciliación con Dios porque eso se logró en la cruz del Calvario. Mi amigo, mi amiga, de repente tú estás muy triste, preocupado, porque dices, bueno, he hecho esto y esto, yo sé que no le agrada a Dios. Pero el Señor Jesús ya lo dio todo en la cruz. No necesitamos repetir, porque eso se logró en la cruz del Calvario. Hecho está, y esta es una verdad en la que puedes descansar aún en medio de tus peores pecados. Reconciliados somos para siempre, a pesar de que nunca más seremos enemigos de Dios. Al estar reconciliados con Él por siempre no quiere decir que podemos seguir pecando deliberadamente. Ojo, y que no hay nada que se requiera de nuestra parte en medio de nuestro pecado. Nosotros no debemos ignorar nuestro pecado porque Dios no lo hace. Es cierto que Él no nos toma en cuenta nuestras transgresiones para condenación, pero el pecado siempre tiene consecuencias para nuestra vida Dios nos perdonó nuestros pecados, pero la consecuencia de los pecados vamos a tener que pagarla. Eso tiene que quedar claro, tenemos que estar seguros de eso. Por eso que Dios no quiere que pequemos. Y como hemos visto, Dios no nos voltea el rostro porque ya lo hizo con el Señor. Pero nosotros sí volteamos el rostro a Él y el Espíritu Santo se entristece. En medio de nuestro pecado no tenemos que llevar la carga de reconciliarnos con Dios porque por la obra de Cristo nuestro estado de reconciliación no cambia. Pero sí tenemos el llamado de ir en arrepentimiento delante de Él, y al hacerlo tenemos garantizado que recibiremos perdón y limpieza de ellos. Recuerda, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. No importa lo grande de nuestro pecado y lo lejos que hayamos estado, nuestro Padre Celestial nos recibe, nos perdona y nos limpia porque la sangre de Cristo ya ha comprado nuestro perdón, libertad y reconciliación eterna. Nuestra reconciliación con Dios es únicamente obra de Él. Dios es el creador del mensajero del ministerio y del mensaje de la reconciliación. Y todo esto procede de Dios, quien nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo Jesús y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con Él mismo, no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones, y nos encomendó a nosotros la palabra de la reconciliación, como lo encontramos en 2 de Corintios 5:18. Dios es el motor de cada aspecto de la reconciliación mencionado en estos versos. De Él procede. Él nos da el ministerio de la reconciliación
Él estaba reconciliando en Cristo. Él no tomó en cuenta las transgresiones de los hombres y Él nos encomendó la palabra de reconciliación. Como ya hemos dicho, nuestra reconciliación con Dios no es algo de nosotros, que nosotros hacemos, es algo que Dios mismo ha hecho. Pero Dios no solamente nos da la reconciliación, sino que también nos llama a llevar el mensaje a otros. Esa es una de las evidencias de que somos hijos de Dios, ¿no? Cuando estamos llevando el mensaje a otras personas. El misterio de la reconciliación no le dice a otros, ven y haz las paces con Dios, sino ven porque Cristo Dios ha hecho las paces contigo. Qué gloriosa noticia, maravillosa en medio de este mundo con unas noticias nefastas, ¿verdad? Si estamos en Cristo, cada uno de nosotros hemos sido recipientes de esa incambiable reconciliación y lo mejor que podemos hacer y a lo que estamos llamadas es llevar este mensaje de reconciliación a otros, a aquellos que son creyentes y en su pecado se han alejado de Dios. Llevemos el mensaje de que en Cristo hemos sido reconciliados para siempre y ni siquiera nosotros podemos cambiar esa verdad. Y porque estamos reconciliados para siempre, nuestro Padre Celestial nos recibe en arrepentimiento, nos perdona y nos limpia. Entonces, ¿a quiénes vamos a llevar el mensaje? Vuelvo a repetir, a aquellos que no conocen a Cristo, le llevamos el mensaje de que Cristo vino al mundo a salvar a los pecadores y a reconciliar nuestra enemistad con Dios a través de su muerte y resurrección. En Él tenemos perdón, en Él tenemos redención y reconciliación. Gloria sea al Señor, alabado sea su nombre. Gloria a Dios por nuestra reconciliación eterna. Gloria a Él por el privilegio de ser sus embajadores, príncipes y princesas, real sacerdocio, y llevar el mensaje de la reconciliación. Te pregunto, ¿estás llevando el mensaje de salvación a las personas que no conocen a Cristo? ¿Estás diciéndole a aquellos que se han apartado que pueden volver, que Cristo los espera? ¿Escuchaste esa parábola del hijo pródigo? Cuando el hijo se fue, le pidió el dinero a su padre porque quería divertirse, vivir la vida loca, como dicen algunos. Y el padre le dio el dinero que le correspondía y se fue a divertir con los borrachos y bebedores y las mujeres fáciles, ¿no? Vamos a decir. Y se gastó todo el dinero y cuando ya no tuvo nada, comenzó a vivir como un indigente y llegó al tal punto que buscó de comer la comida de los cerdos. Y recordaba que si tan solo fuera un obrero más de todo lo que los empleados que su papá tenía, él estaría contento, pero tenía miedo, ¿no? Y recordemos también cuando el padre lo espera en la puerta y desde lejos manda por él a sus criados para que lo traigan a la casa, le den una nueva ropa y le hace una fiesta, ¿no? Porque así es nuestro Padre. El Padre, nuestro Padre eterno, cuando nosotros nos apartamos porque hemos fallado, Él está esperando nuevamente que vengamos a Él, porque ya Dios lo pagó todo, Jesús lo pagó todo en la cruz. Entonces nosotros, ¿qué nos toca tener? Así, agradecerle, alabarle, obedecer a Dios y compartir las buenas nuevas, cumplir así la gran comisión que dice en Mateo 28, 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Termina con el 20, ¿no? 19, 20. Mi amigo, yo te animo para que puedas compartir la palabra. El Señor está esperando de nosotros. Una de las cosas que los ángeles no pueden hacer es predicar el Evangelio. Ese privilegio ha sido dado a los hijos de Dios, a nosotros. Los ángeles no tienen conocimiento intuitivo acerca de la redención. A los ángeles se les ha hecho ministradores, o sea, siervos de nosotros los creyentes, de los hijos de Dios. Ellos están para nuestro servicio. Por esta razón, Dios utiliza
al mismo hombre, o sea, a nosotros como instrumentos para propagar la salvación a otras personas, a otros seres humanos. Se les ha encargado, se nos ha encomendado a los hombres el misterio de la reconciliación. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, como lo dice 2 Corintios 5:18. Mi amigo, mi amiga, ¿te has puesto a pensar en el gran privilegio de ser participantes de la obra reconciliadora de Dios al traer a otros hombres al conocimiento de la verdad? ¿Y cómo predicaran si no fuesen enviados? ¿Y cómo predicarán, no? Dice Romanos 10:15, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas noticias, las buenas nuevas. Porque así lo planificó Dios, ese es el plan de Dios. Y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Tito 1:3. Mi amigo, mi amiga, quiero que seamos conscientes del privilegio tan grande que tenemos de predicar la palabra. No dudes en hacerlo. Hay tanta facilidad ahora con este avance de la tecnología. Podemos ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Ya no necesitas comprar un pasaje para irte a otro país. Puedes hacerlo a través de el internet, de un versículo bíblico, enviarle a una persona el mensaje de salvación que de repente se encuentra a mucha distancia, muchos kilómetros de distancia, pero podemos llegar a ellos. Yo te animo a que tú lo hagas, comparte los videos que aquí están, hay mucho material muy bueno de evangelismo. Anímate a escribirnos si tienes alguna necesidad de algún estudio especial, haznos llegar tu sentir. Y si tienes necesidad de oración, puedes pedirla a lupc2011@hotmail.com. Con esta servidora será hasta el día de mañana, Dios mediante, que Dios les bendiga. Bueno, que tengan un lindo fin de semana, ya estamos finalizando la semana. Oren por esta servidora y no se olviden que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes, a sus familiares. Chao, chao.